Buenas tardes, estamos aquí con Micaela Macui López, que pues actualmente es servidora de la nación, pero que ha tenido una larga carrera política a lo largo de los años. Pues puede contarnos un poco de cómo ha sido su experiencia en el ámbito político. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Ha sido muy difícil, ha habido muchas cosas que no se han podido cumplir o que no se cumplieron. Yo ingresé a la política a la edad de 18 años, justamente cuando el PRD era un partido político de oposición y de izquierda, justamente a lo que era el partido oficialista, que era el PRI. Para eso estamos hablando más o menos como de 1994, 95. Fue el primer partido político al que yo ingresé y en el cual permanecí durante muchos años. Pasaba el tiempo y estuve estudiando en la Universidad Autónoma de Puebla. Ahí estudié la licenciatura de matemáticas. Durante ese tiempo comprendí muchísimas cosas que me animó a estudiar ciertas cosas que, que en su momento no se entendían, sobre todo para la gente que era de un estrato social pobre, porque pues nosotros vivíamos en un pequeño pueblo. Entonces, obviamente, para todas las mujeres que vivían en este pueblo, la única opción viable era casarse antes de los 15, después de los 15. Si llegabas a los 20 años, pues obviamente eras una persona que ya se había quedado, ¿cómo se dice? Dejada. Soltera para toda la vida, ¿no? Porque pues ya no había jóvenes que quisieran tener como esposa a una muchacha grande, no importaba aunque fuera soltera. Sí fue muy difícil empezar a salir. La experiencia que me impulsó a seguir mis instintos de superación fue justamente que en el año 1995, debido a que yo ya había terminado de estudiar la preparatoria o el bachillerato, al haber pocas opciones para nosotros las mujeres, decidí, me enteré de lo que era el CONAFE. El Consejo Nacional del Fomento Educativo fue una institución que de alguna manera abrió una puerta para poder salir de casa y experimentar de viva, ahora sí que de manera cercana, qué significaba vivir en un pueblo mucho más atrasado y con extrema pobreza que el lugar en el que yo vivía. Eso me abrió las puertas para decirme a mí misma, tienes que superarte, no te puedes quedar ahí. Hay gente mucho más necesitada que necesita de personas que entiendan que el hecho de ser pobre no te hace una mala persona y que también existen gentes valiosas en ese ámbito. Wow. Entonces, ¿cómo piensa que esta experiencia personal de usted viviendo en un estrato social bajo y de todo lo que todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta donde llegó, la influyó en su ámbito laboral, ya cuando ingresó directamente a un ámbito más competitivo? Sí, de hecho, las mujeres de mi época éramos mujeres que, sí, obviamente, si no teníamos el apoyo de nuestros padres, de la familia más cercana, casi siempre éramos personas que nos sentíamos de algún modo cohibidas para poder enfrentar los retos que se nos ponían en el ámbito laboral. Es decir, no todo el tiempo fue, no todo el tiempo de sufrimiento, ni todo el tiempo se puede decir que fue miel. Hubo momentos en los que sí, efectivamente, me agradó ser tomada en cuenta. Primero, por ser mujer. Segundo, por ser joven todavía. En aquel entonces, pues ser joven significaba ser menor de 30 años, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, obviamente, de alguna manera, el hecho de participar en actividades sociales, como era, y no me refiero a lo que ahora llaman ser sociable, con ir a lugares de sano esparcimiento, ¿no? Sino me refiero a trabajo de tipo social. Ujú. En aquel entonces participé con algunas organizaciones sociales en apoyo a los campesinos, principalmente, también en apoyo a las mujeres. Se puede decir que en un inicio, cuando en aquellos años tuvimos a las primeras mujeres dentro como diputadas federales, eran las llamadas mujeres feministas, ¿no? En la cual nosotros peleábamos por nuestros derechos laborales y por tener igualdad con los hombres. Fue muy emotivo porque yo participaba de esas marchas que se hacían en la ciudad de Puebla y asistía a varias en la Ciudad de México. Desafortunadamente, las cosas así como yo las vi, dije, empezaron a cambiar bastante, porque a pesar de que ya teníamos ciertas libertades como mujeres, nos hacían falta muchas más. Entonces creo que al pasar de los años, nuestras luchas se hicieron, cada vez se tomaron más en cuenta porque éramos personas que marchábamos con una legitimidad auténtica. Éramos muy jóvenes, pero también éramos muy respetuosas, tanto de las instituciones que en ese momento estaban. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos darnos el lujo de caer en provocaciones, ¿no? Quizás por las circunstancias, quizás por la época en la que estábamos. Así tratábamos de hacer movimientos pacifistas. Eso fue muy importante y eso influyó muchísimo también en mi manera no solamente de trabajar, sino más que nada en mi manera también de sobrellevar mi vida personal. Ok. Entonces, ¿cómo es que usted decide integrarse a la escena política? ¿Cómo es que empieza a interesarse por esto? Bueno, a partir de que me junto con las instituciones de tipo social, Ujú. en las que había mucho trabajo que hacer, mucho trabajo de tipo político, ¿no? Cuando veíamos al sector
En aquel entonces, como me involucré más en lo que era el sector campesino, cuando empezamos a ver todas las dificultades que había para el campo, para ese sector en exclusivo, derivado de esa marginación a los campesinos, pues obviamente había marginación también hacia las mujeres, ¿no? Entonces, ahí fue donde me empecé a dar cuenta, bueno, que por qué no hacer algo más, por qué no solamente seguir participando con las organizaciones sociales y en algún momento, por qué no llegar a hacer algo más. Entonces fue ahí cuando ya empecé a meterme de lleno en lo que es el ámbito político, en el que afortunadamente conocí a compañeros, a camaradas extraordinarios que en su momento trabajaban de manera muy ardua y desinteresada para poder proseguir con la izquierda. Ok, entonces usted se vuelve en algún momento candidata a diputada federal del Estado de Puebla. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue que desde que la seleccionan hasta que empieza a hacer campaña y los resultados? Bueno, fui candidata a diputada federal por el Distrito 13, que justamente es del distrito de Aclisco, aquí en el estado de Puebla. ¿Cómo fue? Bueno, la historia fue algo difícil porque me tocó competir con otra mujer, con una mujer que tenía mucho recurso económico, que tenía contactos con diferentes sectores y que obviamente mi partido de izquierda, pues de elegir a una pobre mujer de 27, 28 años, eh, campesina, al final de cuentas, de extracto campesino, sí, muy entusiasta y con muchas ganas de hacer un cambio, pues obviamente iban a elegir a una mujer ya hecha y derecha, y sobre todo que pudiera proporcionar o pudiera sobrellevar una campaña con recursos económicos. Afortunadamente, el partido tenía que cumplir con una cuota de género y desafortunadamente si elegían a esta compañera, pues obviamente los iban a tener que elegir, quitar a un candidato hombre o quitar a una candidata mujer para meter a otra candidata mujer que aparte de cumplir con el género, también cumpliera con su cuota de ser joven. Entonces ahí fue como se me dio la oportunidad de poder participar, pero más que nada fue por esas dos situaciones, por género y por joven. ¿Fue difícil? Sí fue difícil, porque esta persona pues ya había hecho bastantes acuerdos con anterioridad para poder ser la candidata de este distrito. Entonces cuando yo llego, pues obviamente me enfrento a la discriminación de parte de muchos compañeros que pongámoslo así tal cual, ¿no? Pues eran compañeros varones, en su mayoría ya de una gran edad, que obviamente pues les tocaron condiciones en las que sí peleaban contra el gobierno, en los que sí ahora sí que tuvieran que escaparse de sus casas, andar escondidos, sufrir persecución, ¿no? Cuando a mí me tocó ser candidata, obviamente esto ya había disminuido bastante, pero eso no significaba que los compañeros no tuvieran que ser precavidos. Entonces, me tocó una situación en la cual, sin querer, me puse en el ojo del huracán para varios de ellos, diciendo, pues, ¿de dónde saliste, muchachita? Que pues ni quien te conoce, y sinceramente, pues, no sabemos ni quién te puso, ¿no? Entonces, sí fue una situación bastante difícil. Les agradezco mucho en aquel entonces, les agradecí mucho a mis compañeros que en aquel entonces estaban de alguna manera sobrellevando las riendas del partido, que hayan confiado en que, bueno, sabían que iba yo a perder. ¿Por qué? Porque me enfrentaba yo justamente al apogeo del PAN, que llegó a la presidencia de la República en el año 2000. Entonces, obviamente, 3 años después de eso, su apogeo todavía seguía fuerte. Ya había desilusionado a bastantes, dentro de ellos a mí misma, porque a mí me tocó votar por Vicente Fox en el año 2000, y justamente pues era yo una joven universitaria, entonces sí estaba, pues sí, bastante desilusionada porque no se cumplió con todas las expectativas que teníamos con el hecho de que se cambiara de régimen, de que llegara a un partido, quitarlo y poner a otro. Nos dio esperanza en el sentido de que hablamos por primera vez de lo que era la alternancia política, pero eso hasta ahora no ha tenido muchos resultados tal cual lo hubiéramos querido. Ok. Entonces, usted estaba desilusionada porque no hubo un cambio de régimen y la pusieron ya para que perdiera, o sea, sabían que iba a perder, pero igual iba a hacer campaña. Claro, era una forma también de decirle a la sociedad, aquí estamos las jóvenes, aquí estamos las mujeres jóvenes, que tenemos ideas y que no por el simple hecho de que no seamos hombres no significa que no puedan votar por nosotras. Llevé hasta donde pude la campaña, sí fue muy difícil, pero yo creo que fue una de las experiencias más inolvidables que puedo tener en mi vida. Entonces, ¿cuáles eran sus motivaciones? ¿Cuáles eran las cosas que usted ofrecía en campaña si es que quedaba Bueno, elegida? primero era intentar apoyar a todos a los campesinos por lo menos de mi distrito. Lo otro era, en aquel entonces se hablaba acerca de las reformas, se había aprobado lo del FOBAPROA. Entonces, para evitar la bancarrota de los bancos, se tuvo que hacer esa deuda privada, la convirtieron en pública. Okay. La otra, y era una deuda que estamos pagando todos los mexicanos con el dinero del petróleo, con el dinero de la luz eléctrica, con nuestros impuestos, que bien o mal, pues 2, 3 centavos, pero ahí iba, ¿no? Para una deuda que ni siquiera era nuestra, era de los banqueros. Sí, claro. Y bueno, se ofrecía intentar ver qué se podía hacer con eso, apoyar más a las mujeres para que pudieran salir adelante, para que estudiaran. No era para que se anduvieran ahí echando relajo, no, sino que era para que pudieran superarse y que estudiaran. Y sobre todo,
ampliar el conocimiento de lo que era, ¿no? O sea, yo sé que el trabajo de todo este diputado federal, pues era justamente la creación de leyes y pues el estudio de las que ya estaban actualmente y ver cuáles eran las que sí están en función y las que no están en función, ver que se aplicaran. Entonces, obviamente, eso era algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, todo el mundo sabía que los diputados federales llegaban al puesto, pero pues solamente iban a levantar los dedos y a decir, pues todo está bien, ¿no? Y votaban. ¿Y por qué? Porque pues ya había ahí una estrategia de tipo política, pues que cada partido llevaba. Entonces, en ese entonces, como reinaba el PAN, pues él ahora sí que nos dio a tole con el dedo, nos dijo, no, sí se puede, vamos a hacer esto, y a la mera hora, pues nomás no se pudo. No se pudo. Exacto. Entonces, usted trabajó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fue su experiencia trabajando en el mismo partido que él? Porque en ese entonces él estaba en el PRD, si mal no recuerdo. Sí, estaba trabajando ahí y ¿cómo fue la experiencia? La experiencia que yo puedo tener de él fue justamente en el 2006. Era el candidato para la presidencia de la República después de todo el relajo que se armó ahí porque lo querían desaforar. Llegó una vez a las oficinas del partido de Puebla y pues yo estuve a 2 sillas de él. Me impresionó su personalidad. Era una persona muy estricta. Tenía una gran personalidad que te motivaba a seguir adelante, ¿no? Cuando ya veías que las cosas no podían y uno se frustra, de repente él llegaba y decía, no, sí se puede, vamos a hacerlo de esta manera. Era una persona, a mí se me hizo una persona extraordinaria, extraordinaria en su modo de hablar, en su modo de actuar, en lo que él hacía. La verdad, él como candidato, que a mí me tocó trabajar para su campaña, era una gran persona, con demasiada humildad, a diferencia de los candidatos que normalmente se dan su paquete y así como que todo el mundo respéteme porque soy el candidato, ¿no? Sí, claro. En cambio, él no, él era una persona demasiado sencilla, muy tranquilo en su forma de hablar, pero era muy preciso en las ideas que te quería expresar. O sea, la verdad para mí fue impresionante tenerlo cerca y pues lo único que puedo decir es que agradezco que se haya dado la tarea de visitar localidad por localidad, en donde a veces en aquel entonces ni siquiera llegaban ni a 2000 personas. Y sin en cambio él llegaba, estaba ahí, daba su discurso y se iba con toda la humildad del mundo. La verdad, para mí fue una persona increíble. Wow. Entonces, hablando un poco de, ya nos comentó cómo fue su experiencia y los obstáculos que tuvo que pasar siendo joven y aparte mujer, porque piensa que para los jóvenes es difícil integrarse dentro de una escena política. Piensa, ¿qué es lo que opina sobre eso? ¿Por qué es tan complicado? Es complicado porque nosotros como jóvenes nos queremos comer el mundo. Mm. Entonces, lo que no entendemos, y lo digo por mí misma porque en su momento me sucedió, lo que no entendimos, y yo creo que es el error en el que muchos jóvenes caen, es que ya hay una estructura hecha. Entonces, a nosotros como jóvenes lo que nos correspondería hacer es empezar a hacer cambiar a la gente para que esas estructuras sufran cambios. Pero deberían de ser cambios de manera tranquila y muy pensada. Desafortunadamente, cuando somos jóvenes nos queremos tragar al mundo y empezamos a idealizar muchas cosas y lo triste es cuando te enfrentas a la realidad y te das cuenta que pues eso no es posible. Wow. Entonces, ahorita ya terminó su campaña pues, hace un tiempo, pero ahora está trabajando en las oficinas del bienestar. Pues ya estando un poquito más adentrada en esto de la política y encima ya trabajando con cara al público, votante actual, ¿cuáles son los problemas principales que usted encuentra dentro de toda esta estructura del bienestar con las becas y todo eso? Bueno, yo trabajo en la Coordinación Nacional de Becas. Eh, sí, efectivamente, soy la primera persona que está atendiendo al público. ¿Qué pienso de esto? Trae cosas buenas y trae cosas malas como en todo. Una de las cosas buenas es que va a abrir las oportunidades para que más jóvenes, más familias puedan tener acceso a un apoyo económico para que sus hijos sigan estudiando. Desafortunadamente estamos en una sociedad en la que por aquí les llega un apoyo económico y no lo emplean en cosas de sus hijos, sino que lo emplean en subsanar cosas de tipo familiar. Entonces, es complicado, sí es complicado. De manera personal no estoy de acuerdo en que las becas sean de tipo universal. Yo creo que no se puede premiar a quien no quiera progresar. Algunos pensarán que, pues, ¿por qué pienso de esa manera? Y yo les voy a decir, ¿por qué? Porque me ha costado a mí salir adelante, salir de una situación en la que la pobreza era el pan de todos los días, en donde todos los días se comían frijoles y tortillas, y sobre todo en un lugar en el que existía y predominaba el machismo a más no poder. Entonces, obviamente, si una persona que sale de ese tipo de situación puede llegar a mejorar y ser una mejor persona y prepararse, entonces, ¿por qué los jóvenes que están en esa misma situación de repente se les cierran las puertas y dicen, no puedo? O sea, sí se puede. Cuesta mucho, eso sí cuesta muchísimo. No te puedes dar el lujo de decir, ay, pues qué bonito, es nada más agarrar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. No, o sea, eso sería lo ideal, pero desafortunadamente no estamos en esa situación. Actualmente las becas que se pretenden dar de manera eh, universal a todos, creo que es un grave riesgo, así como yo lo estoy viendo, para la economía del país.
porque si bien es cierto que hay recursos económicos suficientes para darles becas a los niños de media superior de manera universal, para algunos que otros, para universidades, también había familias de nivel básico, que eran las más pobres, a las que se les daba la oportunidad de tener una beca y que pudieran estudiar. Tenemos la experiencia de que muchos jovencitos, alguno que otro, yo creo que ha de tener la aspiración de trabajar en becas, fueron becados desde aquel entonces, ¿no? Con Andrés Manuel terminaron sus estudios, o sea, la beca siguió, terminaron sus estudios de preparatoria, a la mejor de universidad, y son personas que de alguna manera dicen, este programa sí sirve, pero desafortunadamente en muchos lugares nos encontramos con personas que realmente tienen una situación económica bastante buena y aún así son las personas que más llegan a nuestra oficina y llegan exigiendo la beca como si se la merecieran. Cuando revisamos bueno, pues vamos a ver qué sucede. Cuando les pedimos las pruebas de que el niño pues está estudiando realmente, que es con una constancia de estudios o con una boleta de calificaciones, pues desafortunadamente vemos las boletas que llevan una calificación demasiado baja, lo cual significa que pues el niño no está adquiriendo los conocimientos necesarios para que pueda seguir adelante en su estudio, ¿no? Entonces, hay algo ahí que puede ser debido a la familia, debido a que no se le pone la atención al niño. Entonces, mientras nosotros no cambiemos esa forma de pensar de las familias en que ven a los hijos como si fuera de los que tienen dinero como si fueran un producto negociable y de los que no tienen dinero los ven a los niños como si fueran perritos o gatitos, a los que pueden tener y nada más denle de comer al niño y olvídense de todo lo demás, ¿no? Y yo creo que la formación de un pequeño no es eso. La desatención de las mujeres actualmente en la que solamente quieren tener hijos porque quieren ser madres, no significa eso de que, ya tuve un perrito, denle de comer al pobrecito y ya, véanlo cada que puedan. Y mientras yo me voy a divertir y mientras yo voy a seguir con mi vida personal sin ningún problema, ¿no? O sea, no se trata de eso. Yo creo que aquí lo que hace falta mucho es la conciencia de que cuando una persona decide tener un pequeño es porque sabe que lo va a tener que cuidar, alimentar, vigilarlo en la escuela, llevar a cabo muchísimas cosas, no nada más es darle de comer al pobrecito y ya. Entonces, al otorgarles becas hemos visto el interés de todo mundo. Sobre un niño han llegado personas que no nada más son la madre, también llega el padre, llegan los abuelos diciendo, es que los niños yo los veo, pero llega la madre y dice, no, pero yo trabajo. Entonces, ¿quién va a tutelar a ese niño? Son problemas en los que uno dice, ¿hasta dónde va a llegar esto de que las becas universales las ven como si fueran un negocio? Y es triste. Es triste porque las becas no deberían de ser un negocio para las familias. Debería de ser lo que es, no perder su esencia, que es apoyar a las familias para que esos niños sigan estudiando. Y desafortunadamente nuestra presidenta actual pues, lo está transformando en eso, en una forma de ser un producto negociable en la cual entre más hijos tengas, más dinero te voy a proporcionar. Y eso no debería de ser. Yo creo que cada familia debe ser responsable de los hijos y la cantidad de hijos que tiene y procurar darse cuenta que si va a tener 5 o 6 hijos es porque tiene lo suficiente para poder mantenerles y darles una vida digna a esos niños, ¿no? Entonces, sí es muy triste lo que está sucediendo actualmente, se los digo de primera mano. mm, es muy triste ya. A mí la verdad sí me preocupa bastante y la verdad sí me siento un poquito mal. No puedo maltratar a la gente, no puedo decirles lo que yo pienso, pero realmente es la percepción de lo que yo tengo. Cuando una familia llega y pelea y dice, no, es que ya lo dio de alta a mi mamá, ¿y por qué? Si yo soy la madre. Entonces ahí te das cuenta de cuál es la situación familiar, ¿no? Eh, Cuando llega un padre y dice, pero ¿por qué lo dio de alta la madre si el niño está conmigo, ella ya lo dejó, ella ya se fue con otra persona, los niños están conmigo como padre, no están con ella? ¿Y cómo es posible que ella es la que esté manejando el programa, o sea, la tutora del programa? También eso da mucho que decir acerca de, y fíjese que es bien raro porque hace años no se veían los padres solteros por ningún lado, y ahora están llegando muchos padres solteros que afirman ser solteros porque los niños los tienen ellos, y, y cuando tú les preguntas a los niños de manera así tranquila, diciendo, oye, hijo, ¿con quién vives? Pues dicen, con mi papá. Entonces, ¿y dónde es la mamá? No, pues la mamá no está, pero mi hijo es que la mamá ya te registró como becario, entonces el apoyo pues, va a llegarle a la mamá, que se supone que lo debe de dar a ti. Entonces sí, es una situación bastante complicada y difícil y desafortunadamente nosotros como programa de becas no podemos meter mano ahí porque no está dentro de nuestras funciones. Entonces, si pudiera resolverlo, ¿cuál sería la solución que usted le daría a este problema que me comenta? Pues yo creo que lo más ideal sería hacer las visitas domiciliarias a las familias que solicitan el programa de becas, ver en dónde viven, ver la situación económica en la que se desarrolla ese niño, ver las condiciones en las que están, y de ahí definir qué familias son a las que sí son aptas para que se les dé el apoyo y qué familias no. Yo creo que la verificación visual es algo muy importante para que puedas ver que realmente ese dinero va a llegar a una familia que realmente lo necesita. Eh, Independientemente de que a lo mejor la mamá en algún momento diga, no, hijo, pues es que ya llegó la beca, pero pues no te voy a comprar zapatos, ¿verdad? Pero, pues vamos a tener que comprar el gas para que comas. Bueno, pues son cosas que no vamos a poder controlar. Pero el hecho de que ese apoyo llegue a una familia con recursos económicos y que la madre se dé el lujo de decir, va a ser para mis uñas, o va a ser para pintarme el pelo, o va a ser para alguna cosa, o sea, ahí es donde te pones a pensar,
de que lo utilice una persona que tiene recursos para eso y a modo de burlarse de alguna manera del pequeño apoyo económico que se les da a las familias, Ujú. pues sí es feo. Yo preferiría que fuera de esa manera. Sería más trabajo para nosotros los de becas, pero pues para eso estaríamos, para eso estamos realmente, para hacer ese tipo de actividad. Es muy lamentable que la gente siempre busque pretextos para obtener apoyos del gobierno, ahora que al parecer se están dando muchos apoyos a granel, programas que probablemente a mi manera de ver las cosas no están funcionando, pero pues bueno, ya es algo que pues, No tendría controla. es algo que yo no puedo Sí, claro. controlar, pero aún así eso no implica que yo no sea capaz de decir esto está mal, porque así lo considero y dar las causas. Entonces yo creo que una de las soluciones sería eso, investigar, verificar que efectivamente los niños viven en el lugar en el que dicen, que efectivamente están estudiando en la escuela, la forma en la que están viviendo y de eso se tendría que checar y se tendría que depender para decir, este niño, esta familia, se le entrega la beca. Ok. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la No hay de entrevista. qué, hasta Y luego, pues, que estés muy adiós. bien. Siempre hay que apoyar a los jóvenes. Adiós.